Blackthorn es una película española, básicamente, aunque haya coproducción de otros países. Lo que pasa es que el protagonista es norteamericano y la peli está rodada, hay un poco de castellano, pero sobre todo está rodada en inglés. Y bueno, el hecho de estar seleccionados en Tribeca obviamente nos abre muchas puertas allí. Pero bueno, no deja de ser una peli española, ¿no? Una producción española, claro. La primera versión de guión de esta película era un 60-70% castellano y tenía un poquito de inglés, pero no se podía haber financiado, no se podría haber financiado esta película en castellano. Es decir, yo creo que de alguna manera esto de tender al inglés es una cuestión también inevitable por, por economía. Hay proyectos que puedes rodar en inglés sin desvirtuarlo, y este era uno de ellos, obviamente. Hay otros proyectos, y yo tengo varios, que si no se ruedan en castellano no se pueden rodar y probablemente queden en el cajón, ¿eh? El hecho de rodar en inglés obviamente te abre muchos mercados. Ya solamente la compra por parte de televisiones de todo el mundo de una película rodada en inglés es un ingreso considerable para los productores. Y una película que ruedas en castellano, tienes el único mercado de España y el latinoamericano, que es un mercado que da muy poco dinero. Y además tampoco hay un gran mercado unitario que una toda Latinoamérica y España. Con lo cual se vuelve bastante complicado con la situación de crisis que hay ahora, económica, pero sobre todo en el mundo del cine, levantar una peli en castellano es muy complicado. Y digamos, tienes que ajustarte a unos presupuestos muy concretos y más bien bajitos, ¿no? Entonces, también es una cuestión de supervivencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en la preproducción de Pedro Páramo, poquito antes de que cayera, y ya nos olíamos que eso podía ocurrir. Yo me acuerdo que dije, si esta película no se hace ahora, probablemente ya no se pueda hacer, porque es una película que obviamente solo se puede rodar en castellano y solo tiene sentido en castellano. Y era una película que era bastante cara para ser en castellano y además no era una película con una vocación comercial clara, porque tenía un punto, digamos, o sea, era una película que podía ser muy atractiva para el público y podía enganchar claramente al público, pero a priori sonaba a tostón literario adaptado. Entonces era un producto delicado. Y yo recuerdo haber dicho, si no la hacemos hoy, ya no la vamos a poder hacer, porque hubo una época en la que sí se podía apostar a presupuestos mayores, esta estaba en torno a los 7 u 8 millones de euros, se podía apostar, pero ya no se puede. Yo creo que el corto tiene un futuro más claro que el largometraje, y lo creo sinceramente porque el largometraje es, digamos, es un formato que tiene sentido si tú vas a una sala a verlo. Es como el teatro, es decir, tiene que tener una duración suficiente como para que te sientas satisfecho, pero suficientemente corta para que no te mees en la sala, y entonces duran 2 horas y media, 3 o 1 hora y media. El largometraje hasta ahora era así, y va a seguir siendo así en largometrajes hechos en 3D, grandes espectáculos, pero el cine que conocemos de toda la vida en 2 dimensiones, cine de personajes, se va a ver cada vez más en casa. Y desde el momento que eso ocurre, ya no tiene sentido que dure 1 hora y media o 2. Puede durar 20 minutos o 27 horas. Y probablemente ese formato tan largo tenga más futuro, ¿no? De hecho, se está empezando a ver con las series, ¿no? Francamente delicada, ¿no? Porque si antes, cuando la industria era más boyante, se cuidaba tan mal el guión y se pagaba tan mal, imagínate ahora. Obviamente un guionista de cine no vive de ello, o sea, tiene que hacer otras muchas cosas. Eh, a no ser que te sitúes en una posición fantástica, ¿no? Pero no lo sé, está muy complicado, ¿eh? Digo, guionista de cine, puedes trabajar en otras muchas cosas que obviamente te dan para vivir, pero si quieres tener familia y tener una casa decente y vivir más o menos bien, ya te puede ir muy bien. Con tantas películas que ahora se están haciendo con 1 millón o 2 millones de euros, el
presupuesto que se dedica a guión de ese presupuesto global es ridículo, ridículo. Delicado. Hombre, lo que pasa es que normalmente la gente que trabaja en esto lo hace también por amor al arte y está dispuesta a sacrificar mucho por conseguir hacer guiones y que se rueden y demás. Pero todo tiene un límite, obviamente. Básicamente Blackthorn irá a Tribeca ahora. Yo con estar en Tribeca me doy con un canto a los dientes. Nunca imaginé que fueran a seleccionarla en un festival como ese, ¿no? Eh, Obviamente yo creo que Tribeca nos abrirá puertas y nos verá gente que a priori no nos vería, eso está fantástico. Pero bueno, básicamente yo creo que el mercado natural de Blackthorn es España y bueno, estrenaremos en julio y vamos a ver qué tal le va.